Entonces, la dirigida número 9 es sobre dos lecturas. Una que es Valor y Capital, cuyo autor es Higgs. Solamente vamos a leer el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y el segundo texto es Principios de Economía, que es de Marshall, que vamos a ver solamente el capítulo 1 y 2. En ambos casos es solamente la parte introductoria de los textos. El de Marshall, por ejemplo, tiene 2 volúmenes, es bastante extenso, pero solamente vamos a ver mm, las primeras páginas que básicamente se dedican a dar un punto de vista de qué es lo que entienden Higgs y Marshall sobre economía, eh, cuáles son sus aportes eh, más importantes, cuáles son las críticas que hacen a los anteriores economistas. Eh, Más o menos esas cosas son las que vamos a ponerle el foco, porque es lo más interesante, ¿no? Nos interesa mucho los modelos complejos que presentan, ni los ejemplos que nos dan, simplemente la intuición detrás de lo que ellos creen, en qué se diferencian con los demás economistas. Entonces, antes de empezar, quería presentar este slide que dice la revolución neoclásica o marginalista de la economía política a la ciencia económica. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre Smith, Ricardo, los primeros que se interesaron por la economía o por las interacciones económicas, se hacían llamar, o sus libros empezaban como economía política, ¿no? Que les dije en un momento de que para aquel entonces era sinónimo de economía, porque básicamente le, se dedicaba al estudio del comportamiento humano, que al final impactaba en la sociedad y por tanto había que haber un marco general donde los seres humanos tenían que comportarse y ese marco general está determinado por reglas o por leyes naturales y eso al final impactaba en el bienestar o la riqueza de un país. Bueno, por eso era que economía política, ¿no? Una combinación de intereses comunes, de intereses nacionales, entre comillas, y del comportamiento individual de las personas. Y era algo más como una ciencia casi puramente social y reflexiva, ¿no? Smith era eh, filósofo, David Ricardo no era necesariamente había salido de, bueno, él había sido banquero en algún momento, pero tenía una noción un poco más reflexiva. Y los demás economistas eran filósofos, algunos que estudiaban políticas, algunos inclusive habían sido lógica, otras ciencias más, más alejadas de las matemáticas. Entonces, cuando llegan los marginalistas, cambian todo esto, cambian esto que se entendía como social, como comportamiento social, lo cambian a una ciencia más exacta o a la pretensión de una ciencia exacta. Y ahí es cuando se quita a las clases sociales del estudio, como vimos con el anterior autor la semana pasada. Él consideraba que todos los agentes económicos eran iguales, por tanto no había sentido en, en categorizarlos en clases sociales, ¿no? Y eso estaba muy presente en los economistas anteriores, la clase social estaba presente en los economistas anteriores. La teoría de Marx no existiría sin clases sociales, la teoría de Ricardo no existiría sin clases sociales, lo que decía que Sney no existiría o no tendría sentido sin clases sociales. Pero con los marginalistas se quita las clases sociales porque asumimos que todos los agentes económicos son iguales. Ninguno es tan poderoso para poder cambiar las reglas de juego o para poder influir en las formas de producción agregadas a la economía o influir en los precios. Esto da un paso gigante y nos lleva a la ciencia económica, una ciencia que intenta ser una ciencia exacta, pero que a la vez busca intervenir y ver cómo se puede mejorar la situación de las personas y la sociedad. Y cuando digo mejorar la situación de las personas, eso puede ser entendido de mil formas, ¿no? Para muchas personas hoy en día, mejorar la situación de la sociedad es aumentando el PBI. Para muchos, aumentar el bienestar es reducir las brechas de desigualdad. Para otros, reducir
necesidades básicas insatisfechas. Para otros quizás es mejorar eh, el consumo de alimentos de la clase más pobre. Para otros es erradicar la pobreza extrema. Es, es amplio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que Marshall tenía una noción interesante de lo que es bienestar social, que es un poco distinto a otros economistas, pero la idea es de que ahora la ciencia económica intenta tener métodos más certeros, más matemáticos, más lógicos, y en base a esas conclusiones que se derivan de esa forma casi de ciencia pura, va a haber una aplicación, ¿no? Una aplicación desde el gobierno, desde las políticas económicas. Eso no quita de que esas decisiones políticas, que el anterior autor decía que era arte, estén desligadas de un aspecto moral y ético, ¿no? Es clarísimo verlo cuando nos preguntamos qué es bienestar social para las personas, ¿no? Si para alguien bienestar social es simplemente la suma del PBI de todo el país, esa persona no le está dando interés a las desigualdades o las injusticias, pero si una persona dice, no, el bienestar social es que el más pobre esté mejor, entonces quizás la persona tiene más sesgo eh, a la equidad o a mejorar a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, esas ideas no están libres de decisiones o de influencias morales. A lo largo del tiempo, los economistas nos hemos tratado de, de vendar los ojos y decir que nuestras decisiones técnicas, entre comillas, están libres de este aspecto moral, sino que simplemente son técnicas, así se debe hacer porque así lo dice el modelo, así lo dice la teoría, pero al fin y al cabo nos estamos engañando, ¿no? Al final todas las decisiones que se hagan en economía política o desde la política económica son decisiones que tienen algún grado de ideología, entendiendo ideología como la forma en que las personas ven o comprenden la realidad, ¿no? La palabra ideología a veces mal vista, pero en realidad todos tenemos ideología, ¿no? Todos tenemos una forma de entender el mundo, de captar de sopesar los hechos que suceden en el día a día, ¿no? Entonces, en gran parte, todas las decisiones que creemos técnicas, al final, en el fondo, tienen algún grado de ideología. Digamos, el lenguaje que usamos hoy en día en economía se debe en gran parte a lo que Marshall tamizó y evaluó las diversas formas de hablar sobre las nuevas ideas. En su libro, The Economics of Industry, escrito con su esposa Mary Paley y publicado en el 1879, argumentan que el término economía política debería ser reemplazado solamente por economía. Entonces, Marshall, vamos a ver en un rato, que fue uno de los que hizo un quiebre bastante interesante en economía. Su texto, que son los principios de economía, que es el más famoso, fue el libro de texto de los cursos de economía en todo el mundo durante muchos años. Así como hoy en día tenemos el libro de Krugman o el libro de, no sé, ¿qué economistas ahora utilizamos? Blanchard, libros así de texto que todos los hemos leído alguna vez en la carrera. Igual, el texto de Marshall era el texto de cabecera de los estudiantes de economía, sobre todo porque sistematizaba un montón o sistematizaba muy bien las ideas. Su volumen 1 de economía, de principios de economía, es un tomo que básicamente se dedica a conceptualizar eh, algunos términos, y el tomo 2 recién se ocupa de hacer análisis económico. Entonces eso es interesante, ¿no? Ya cómo va ordenando cómo se debe enseñar la economía. En Warras ya encontramos algo parecido, pero estaba un poco desordenado todavía. Y como les dije en Walras, Warras todavía era muy descriptivo y la parte gráfica o matemática la mandaba a los pies de página o a los anexos, pero Marshall no. Marshall ya pone en primera plana a los gráficos y las ecuaciones. Por eso es que si ustedes ven un texto actual bueno, una edición muy
muy reciente de una reedición del libro de Marshall. Seguro van a ver que la tapa ya tiene ecuaciones, en la tapa del libro hay ecuaciones, hay gráficos muy parecidos a los que utilizamos hoy en día, ¿no? Si van a un libro de Warras, que una reedición actual de Warras, no aparece eso, porque Warras utilizaba esos gráficos, pero en los anexos, en los pies de página. Más allá del cambio del título de campo de estudio, que abrió el camino para que los economistas posteriores reclamen el mismo carácter de objetividad y libre de valores morales de las ciencias naturales, ¿no? Queríamos volvernos totalmente técnicos, objetivos. Muchos términos utilizados por los primeros marginalistas empezaron a dejarse de lado, como el grado de utilidad o el coeficiente de utilidad, en favor de términos que hoy día son más familiares, como utilidad marginal y utilidad marginal decreciente. A este salto se le conoce como la limpieza política de la teoría neoclásica, que se hace más evidente en la obra de Pareto y Higgs. Entonces, si bien es cierto, los marginalistas cambiaron la forma de estudiar la economía, dentro de los marginalistas también hubo una evolución interesante. Por ejemplo, esto de grado de utilidad y coeficiente de utilidad era utilizado por los primeros marginalistas, pero para los más recientes marginalistas estos términos ya no tienen sentido. Se utiliza utilidad marginal y utilidad marginal decreciente. Retomando un poco qué son marginalistas. El marginalismo entiende que las decisiones de los agentes económicos se toman en el margen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy a una tienda como consumidor, no voy a comprar 5 gaseosas y me voy a tomar las 5 gaseosas. Así, no es que yo voy a la tienda y le diga, señor, hoy quiero tomarme 5 gaseosas, deme las 5 gaseosas y me las tomo las 5. No. Una persona toma la decisión de cuántas gaseosas tomar de la siguiente forma. Tengo sed, voy a la tienda, compro una gaseosa. Una vez que termine de tomar esa gaseosa, me detengo y empiezo a reflexionar si ya sacié mi sed. Si no la sacié, voy a pedir una gaseosa más. Una vez que termine de tomar la segunda gaseosa, entonces voy a detenerme a preguntar si ya sacié mis necesidades o necesito tomar más gaseosas. Si veo que me falta satisfacer mis necesidades, voy a tomar una gaseosa más, ¿no? Y al final de esa gaseosa de seguro voy a decir, no, ya me sacié, ya no tengo sed, dejo de tomar gaseosas, ¿no? Entonces tomé 4 gaseosas, pero para pasar de una gaseosa a la otra, tuve que detenerme a pensar si era necesario. No es que de frente fui a la gaseosa y pedí 4 gaseosas porque sabía de antemano que 4 gaseosas eran suficientes para mí. A eso se refiere tomar decisiones en el margen. Una vez consumido una unidad, decido si consumir una unidad más o no. Por eso es que en economía utilizamos las derivadas. Cuánto de adicional genera el aumento de una variable sobre otra. Igualito en el caso de la producción. En el caso de la producción, no es que los empresarios digan, o pensamos en un microempresario, ¿no? Un zapatero. No es que el zapatero dice, ya, este año voy a producir 1000 zapatos y desde el día 1 compra materia prima para 1000 zapatos. No, el empresario sabe que las condiciones de mercado pueden cambiar muy rápido, los precios son inestables, entonces, ¿qué hace? Produce un zapato, una vez que lo fabrica y lo vende, se da cuenta si hay demanda o no hay demanda de mercado, entonces decide o no decide fabricar un zapato más. Vende el segundo zapato y testea si en el mercado hay gente que todavía desea zapatos. Si ve que ya no hay gente que desea zapatos o que la valoración de los zapatos en el mercado es muy baja y sus costos de producir zapatos son muy altos, ya no va a producir zapatos. Entonces, a eso se refiere con tomar decisiones en el margen, tanto en el consumo y tanto en la producción. Y como estas decisiones se toman de ese modo, utilizamos los términos utilidad marginal y utilidad marginal decreciente. Solamente para recordar un poquito lo que han aprendido en micro, utilidad marginal se refiere a eso, ¿no? Una unidad adicional de consumir un bien, cuánto de utilidad
o satisfacción adicional me va a dar, ¿no? Y utilidad marginal decreciente se refiere a que cada unidad adicional que yo consumo me va a dar algo de satisfacción, pero cada vez una satisfacción menor, ¿no? La primera gaseosa que tomé me dio un montón de satisfacción porque estaba con mucha sed. La segunda gaseosa ya no tenía mucha sed, entonces me dio menos satisfacción. Me dio satisfacción, pero un poquito menos. La tercera me dio satisfacción, pero ya estaba como ya empachado, entonces me da un poquito menos de satisfacción. Entonces, cada unidad adicional que consumo me da una utilidad adicional cada vez menor, hasta que esa utilidad esa utilidad marginal tiende a cero. Y cuando llega a cero, evidentemente ya dejo de consumir. Igualito en la producción. Para el productor, la utilidad marginal sería su beneficio marginal, ¿no? La primera unidad que va a producir seguro le va a dar un montón de ganancias, y así poco a poco, la segunda menos, la tercera un poquito menos, hasta que eh, va a ver que en el mercado el costo de producir sus zapatos es igual al precio de venta del zapato. Entonces no va a tener ninguna ganancia adicional. Y ahí es cuando deja de producir. Entonces eso, aunque hoy en día nos parezca obvio, porque así nos hemos formado desde el semestre 1, pero, pero para ese momento de la historia de la economía no era obvio, ¿no? Estaba todavía, no, nadie se había preguntado sobre eso. A ver, creo que mi pantalla está muy lenta. Okay, entonces empecemos con Marshall. Entonces Marshall es uno de estos personajes que generan esta revolución, ¿no? Que cambian la forma de entender economía. Él fue un economista británico, profesor que influenció un montón en su época porque su libro se utilizó como libro de texto, y es uno de los primeros que utiliza este concepto de utilidad marginal. Lo desarrolla en su libro, pero luego es mejor explicado por Hicks. Hicks es el que lo explica mucho mejor, aunque el primero que lo plantea es Marshall. Además, Marshall subraya la importancia del análisis minucioso y la necesidad de adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. Y es considerado uno de los antecesores de la economía del bienestar. Nosotros conocemos a la economía del bienestar, que seguro para muchos nos suena algo muy reciente, pero la economía del bienestar es la parte de la economía que es normativa, ¿no? Que es cómo debería ser las relaciones económicas o las relaciones de transacciones, de producción, de modo de que el bienestar social sea el máximo, ¿no? La eficiencia económica y el bienestar social sean los máximos. Y esto es interesante porque Marshall, si bien es cierto, es uno de los primeros, entre comillas, economistas liberales o los economistas más ortodoxos, eh, no es que se enfoca solamente en empresas, en el bienestar de empresas y de individuos como si fueran personas o individuos totalmente aislados de la sociedad, sino que ya está pensando en bienestar social. Y es algo que se olvidó un montón de tiempo. Si analizamos a los economistas que vinieron luego de Marshall, luego de Hicks, y muchos que luego estuvieron en macro, los primeros que estudiaron macroeconomía, son economistas que básicamente no les interesa estudiar la economía del bienestar. Les interesa simplemente explicar eventos con matemáticas y con lógica, pero no se preguntan cómo debería ser la economía para mejorar el bienestar. Entonces, lo que hacía Marshall en ese momento, al menos en esta parte de darle importancia al bienestar, es olvidado por la economía un montón de años y recién despierta casi unos años después de su muerte, en 1930, 1935, 40, es que recién se vuelve a hablar de bienestar
con la Gran Depresión. Con la Gran Depresión nos dimos cuenta de que la economía no podía estar en piloto automático, entonces ahí es cuando volvemos a pensar en que el Estado debe tener un rol fundamental para crear condiciones de bienestar. Luego se supera la Gran Depresión, nos volvemos a olvidar del bienestar social, de la economía del bienestar, muchos años hasta que llega otra crisis y de vuelta nos damos cuenta de que es importante preguntarnos o preocuparnos por la economía del bienestar. Así sucede con la economía del bienestar. Cuando estamos en épocas de auges, nos olvidamos de ello, y cuando estamos en épocas de crisis, lo retomamos. Pues este libro que vamos a leer hoy día se publicó en 1890, es un libro más importante, como les dije, es un libro de texto en su época, y acá está lo que les dije hace un rato, ¿no? El primer volumen básicamente tiene conceptos de economía como riqueza, producción, trabajo, capital, que es el valor, eh, los conceptos de utilidad marginal decreciente, organización industrial, todo full conceptos. Y en el segundo volumen recién hace un análisis de cómo el mercado entra en equilibrio o de cómo interactúan los agentes. A esa parte no vamos a llegar, solamente vamos a ver la introducción, que es el capítulo 1, y el capítulo 2, que es básicamente qué es lo que entiende Marshall por economía. Pues, la economía es un estudio de la riqueza y una rama del estudio del hombre. En este capítulo, si no mal recuerdo, también habla de religión. Marshall dice que los dos grandes determinantes en la historia han sido la religión y la economía. Puede ser que en algún momento las artes, otros tipos, ¿qué más? Hay artes, estudios de otro tipo hayan influenciado, o las guerras, el servicio, los militares o los artistas hayan influenciado también un montón en el desarrollo de la humanidad, pero su influencia de esos dos aspectos ha sido limitada, ¿no? Pero los dos que siempre han influenciado en el desarrollo de la humanidad han sido la economía y la religión. La religión básicamente porque las personas necesitamos, por naturaleza humana, sentirnos protegidos y por tanto buscamos siempre como un punto de referencia, ¿no? Un punto de referencia donde guiarnos, donde anclar nuestros valores, entre comillas. No, o sea, eso ya es una discusión más filosófica, ¿no? ¿Por qué la religión es importante en las sociedades? Pero por otro lado, la economía también. La economía también ha influenciado un montón en el desarrollo de la humanidad. Y la economía básicamente se interesa por los quehaceres ordinarios de la vida, no de todos los quehaceres de la vida del hombre, pero sí de aquellos aquellos que afectan al bienestar. O sea, cualquier actividad que haga el ser humano y que esa actividad tenga el potencial de afectar el bienestar o la satisfacción de la persona, es de interés de la economía. Es una definición bastante amplia, ¿no? Es bastante amplia, pero si se dan cuenta, hoy en día los economistas estudian todo, ¿no? Los economistas estudian salud, estudian derecho, estudian psicología, estudian nutrición, estudian todo. Hay economía de la salud, economía de la educación, análisis económico del derecho, economía experimental y economía del comportamiento, que es una combinación de economía y psicología, hay economía política, todo, ¿no? La economía se mete en todo. ¿Por qué? Básicamente por eso, este concepto amplio, de que la economía se ocupa de todo el quehacer de las personas que tengan potencialmente efectos sobre su bienestar. ¿Qué más? Nos dice, la destrucción de los pobres es su pobreza. Es interesante que Marshall hable de la pobreza y que diga que los pobres básicamente están como condenados
por los mismos efectos de la pobreza, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Si hoy en día tendría que traducir esto en términos de economía, se llamaría una trampa de pobreza, ¿no? La pobreza en sí genera más pobreza. Y bueno, el estudio de las causas de la pobreza, el estudio de las causas de la degradación de una gran parte de la humanidad. Entonces, pobreza es básicamente una falta de riqueza, y como la economía estudia la riqueza, porque la riqueza impacta en el bienestar de las personas, o tiene potencial de impactar en el bienestar de las personas, entonces la pobreza, como entendida como falta de riqueza, también es de necesidad de estudio de la economía, pero no solamente lo ve como eso, no solamente lo ve como generación de riqueza, sino como degradación de la humanidad de las personas. Es interesante, ¿no? No solamente ves como pobreza, como privación de riqueza, sino como que también estás quitando la naturaleza de ser humano a una persona que no puede acceder a todos los bienes o no tiene el potencial de adquirir bienestar. Acá dice lo que les dije en un momento: los dos grandes formadores de la historia del mundo han sido la religiosa y la económica. Los militares y el espíritu artística han predominado en algún momento, pero su influencia ha sido limitada. En algún momento, Marshall se pregunta sobre la necesidad de la existencia de pobres. Aristóteles, al igual que varios filósofos de la antigua Grecia, consideraban de que era necesaria la existencia de la pobreza. ¿Por qué? Porque para que exista una clase alta, tiene que existir una clase baja, ¿no? Para que exista una clase que se dedique a la reflexión, al estudio de las grandes cosas, de los grandes eventos del mundo, de las cosas importantes, tiene que haber una clase que sostenga, eh, que sostenga la vida diaria de esas personas, ¿no? Que sostenga eh, las necesidades de esa clase alta. Entonces, según Aristóteles, que en algunas cosas es muy, muy admirable, en otras cosas no tanto, porque inclusive Aristóteles en algún momento, si no mal recuerdo, justifica la esclavitud, eh, pero al igual que muchos filósofos griegos, ¿no? Pero bueno, la idea es de que esa idea, que también estaba intrínseca en varios economistas de la época, de que debe existir una clase baja, por diferentes razones, ¿no? Primero, porque se necesita mano de obra no calificada, que cobre poco, y por tanto los costos de producción se van a reducir, y los costos de producción bajos van a ocasionar que los precios de los bienes sean bajos, y por tanto la mayor cantidad de personas van a poder acceder a esos bienes con precios bajos, y por tanto supuestamente va a generar mayor bienestar. Esa es una justificación que usualmente se le da, porque debe existir eh, una clase pobre que cobre ingresos muy bajos, ¿no? Hay otras justificaciones, como que debe haber actividades humanas que las personas no quieren realizar, por tanto debe haber un grupo de personas que estén dispuestas a realizarlas, y usualmente van a ser las personas menos preparadas. Eh, pero esas ideas hoy en día ya están desfasadas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos de que eso de que las personas tengan salarios bajos para que los precios en la economía sean bajos y por tanto mayor cantidad de gente pueda acceder a bienes, está incompleto. No está considerando que los trabajadores que acceden, que cobran sueldos bajos, también son parte de los que consumen los bienes de la economía. Eso se le llama demanda efectiva. Por tanto, si le aumentas el sueldo a los que producen, también estás aumentando la capacidad adquisitiva de los consumidores finales. Entonces, esa idea ya está desfasada, pero en el momento de 1850, 1860, no era claro, ¿no? Y había todavía personas que creían de que no, que debe haber una clase baja y una clase alta en sí. Sin embargo, Marshall
no coincide con Aristóteles y dice que sí, quizás en el pasado, como no había métodos organizativos, tecnología, no había avances en formas de producción, quizás sí era necesario que todos sean, o que gran parte de la sociedad sea pobre, pero con el desarrollo de la tecnología, sobre todo en el siglo XIX, con, con la utilización del vapor en las maquinarias, con la división del trabajo en grandes empresas, con la colocación de compañías gigantescas que podían producir a gran escala, con el transporte que se hizo más factible y más barato con los ferrocarriles, con, con la impresión de ideas en libros gracias a la imprenta. Todo eso da como señales a Marshall de que no necesariamente la clase trabajadora tiene que ser pobre. Y ya él lo estaba viendo porque se da cuenta que habían artesanos, en esa época se dice artesanos, a cualquier persona que hace trabajo manual, ¿no? Por ejemplo, un carpintero es un artesano, pero un gasfitero también es un artesano porque hace trabajo manual. Todos los que hacen trabajo manual, técnico manual, son artesanos. En teoría es la clase baja, ¿no? Pero Marshall se da cuenta que muchos de ellos, sí, siguen siendo artesanos, se están especializando en gasfitería o en carpintería, pero no necesariamente siguen siendo pobres. Muchos de ellos son muy educados y tienen ingresos altos porque son muy capaces. No se da cuenta que no necesariamente tener ese tipo de trabajos es sinónimo de ser clase baja. Y bueno, otra esperanza que le da Marshall es que gracias a la imprenta, las ideas, sobre todo y políticas, se van expandiendo con mayor rapidez. Entonces, la conformación de sindicatos que puedan estar ligados a partidos políticos y que estos partidos políticos puedan mover masas de gente para hacer protestas o para organizarse en búsqueda de mejores salarios, se hace más fácil, ¿no? La acción colectiva se hace mucho más fácil y más barata, en teoría, y por tanto, esta simetría de poder entre la clase alta, entre comillas, y la clase alta, se puede ir reduciendo, ¿no? Porque ahora la clase baja se puede organizar y puede tener mayor poder de negociación frente a los intereses de la clase alta. Esa es la idea de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos existen básicamente porque un trabajador por sí solo está en mucha desventaja para negociar con una empresa multinacional. Ustedes, no sé, imaginen ustedes que van a trabajar en Coca-Cola. Coca-Cola tiene un staff de abogados gigantesco, tiene millones de millones de dólares, tiene poder político, poder económico en todas partes del mundo, y ustedes son una persona que recién sale de la universidad eh, y que o seamos, que somos de clase media, ¿no? Una sola persona de clase media, con estudios universitarios recién concluidos, y tú quieres negociar con Coca-Cola en tu contrato, quieres que te aumenten el salario en 10% o que te den una bonificación. Coca-Cola se va a reír de ti, ¿no? Porque básicamente no tienes ninguna opción de condicionar a la empresa. Esa simetría entre dos clases, una clase trabajadora y la clase capitalista, se puede corregir si es que la negociación no se hace trabajador versus empresa, sino grupo de trabajadores versus empresa. Por eso es que es importante los sindicatos en ese contexto. Hoy en día se ha satanizado un poco los sindicatos, pero esa es otra discusión. Acá nos dice la ciencia es en lo esencial de reciente desarrollo. Entonces Marshall se pregunta, oye, pero la economía se ocupa del bienestar y el bienestar es algo que nos preocupa a todo el mundo, porque todo el mundo eh, quiere ser feliz, quiere tener mayor satisfacción. ¿Por qué no hay tanta gente interesada en estudiar economía si es una ciencia prácticamente mm, necesaria, ¿no? Y ahí va a decir de que si bien es cierto, la economía se ha desarrollado muy lento, que recién se está sistematizando, eh, los economistas que se han enfocado netamente al estudio
de los eventos económicos siempre ha sido bastante pequeño. Y como han sido pequeños, se han enfrentado a dificultades muy grandes, ¿no? Estudiar la satisfacción de la gente es algo extremadamente difícil y por tanto aún no teníamos herramientas para estudiar eso y por tanto era una ciencia que él dice que está en su infancia. Que acá hay algo interesante que es la competencia. La competencia para Marshall había adquirido una connotación maligna, es decir, todos asociaban competencia con egoísmo y con interés propio, ¿no? Yo compito, soy una empresa competitiva, pero en el afán de ser el mejor voy a ir en contra de mis contrincantes y los voy a hacer caer, les voy a poner trampas. Eso es lo que se tomaba como referencia, ¿no? Lo que se entendía por competencia. Pero Marshall va a decir que esto no necesariamente es así, que quizás sí, eh, eso sería una competencia destructiva, ¿sí? Puede ser una competencia destructiva, pero también puede haber una competencia constructiva, ¿no? Dos empresas que compiten, pero no compiten por destruir una a la otra, sino compiten por quién hace el mejor producto, ¿no? Están peleándose por tener más consumidores, pero mejorando sus productos. Y eso, al fin y al cabo, eh, mejora el bienestar de las personas, ¿no? Porque van a acceder a mejores bienes y quizás a precios menores. Entonces, él dice, no hay que, si bien es cierto, competencia está ligado a egoísmo, por tanto, él no quiere utilizar ese nombre para describir cómo es la vida moderna, cómo es el mercado moderno. Por tanto, va a acuñar un término que se va a llamar libertad económica, que es básicamente libertad de industria y empresa. Lo que va a decir de que no, la competencia puede ser constructiva, pero esa competencia constructiva implica que los agentes económicos sean libres de, de tomar decisiones por sí solos, pero siempre con una cualidad moral, ¿no? Eh, pero esa cualidad moral no hay que entenderla como si las cosas son solamente buenas o solamente son malas, ¿no? Entonces hay que desechar esa parte de solamente bueno, solamente malo, para decir de que, eh, de que la industria, las empresas, se motivan más por, por tratar de sobrevivir, ¿no? Por tratar de ser más eficientes. Y en esa necesidad de sobrevivir, de ser más eficiente, de tener más ganancias, van a tener la libertad de tomar decisiones. Decisiones que van a ser bien pensadas, eh, pero que al fin y al cabo lo que se debe garantizar es que haya libertad para que las empresas puedan competir sin ninguna restricción. Al final va a decir Marshall de que la competencia sea tanto destructiva o constructiva, eh, no sería necesaria si en el mundo todos fuéramos personas, no recuerdo bien cuál es el término que utiliza, pero si todos fuéramos moralmente perfectos, en el mundo no se necesitaría competencia, porque con solamente cooperación se podría llegar a mejores resultados. Entonces, hay situaciones en las cuales hay incentivos necesarios donde la competencia puede traer mejores resultados sociales, que la cooperación puede traer mejores resultados sociales que la competencia. Eso es interesante, ¿no? Hoy en día nos dicen básicamente que libre competencia, y cuando hablamos de cooperación, nos dicen no, cooperación no funciona, nunca ha funcionado. Pero Marshall deja una ventana abierta ahí para decir que la cooperación, si estamos en una sociedad quizás eh, eh, menos egoísta, por así decirlo, la cooperación sí puede funcionar.
La cooperación siempre es una buena forma de organización, aunque hoy en día cooperación se entiende por el hecho de colusión, ¿no? Cuando alguien dice cooperación, muchos lo asocian con colusión, que van a coludirse para tomar decisiones en contra de otros. Pero no, no lo entendamos de esa forma. Marshall no lo entiende como colusión, sino como alinear incentivos de modo de que todos que forman parte de ese colectivo eh, puedan sacar la mejor, el mejor beneficio, ¿no? En teoría de juegos, que seguro van a ver en Mateco 4 o luego en Micro 2, van a ver que hay ocasiones en las que la cooperación es mucho más eficiente que la competencia. Entonces nos dice, capítulo 2, naturaleza de la economía. La economía trata principalmente de los móviles de acción y de las reacciones a la misma, cuya cantidad puede ser medida aproximadamente en dinero. Entonces, la economía trata sobre las necesidades psicológicas de la persona, es decir, psicológicamente una persona quiere consumir gaseosas, panes y tales cosas. Ese impulso, ese motivo psicológico no se puede medir, pero lo que se puede medir es el efecto de esa necesidad psicológica de las personas, ¿no? Yo no puedo medir cuán necesitada una persona está en su mente por tomar gaseosas, pero sí puedo medir cuánto esa persona gasta en gaseosas. Por eso es que es interesante. No puedo medir directamente las necesidades de las personas, pero sí indirectamente mediante sus efectos en el mercado. Básicamente eso dice esto. Ok, esto es interesante. Se tiene en cuenta la mayor fuerza medida por un chelín en el caso de un pobre que en el de un rico. Pero la economía busca generalmente resultados, bueno, generales que son un poco afectados. Okay. Me dice básicamente que un sol, en este caso un chelín, no es lo mismo para un pobre que para un rico. Acá creo que también acá dice, uh, no. Ya, pero básicamente lo que me dice es lo siguiente. Eh, si a Bill Gates se le pierde $1, eh, ni cuenta se va a dar. Pero si a una persona en extrema pobreza se le pierde $1, para esa persona va a ser trágico, ¿no? Porque va a dejar de comer un día o 2 días. No, lo mismo. Darle $1 a Bill Gates es indiferente, no le afecta nada. Pero darle $1 a una persona pobre puede salvarle el día o la semana, quién sabe. A eso se refiere. Que el dinero puede, no sé, a mí me dan $1, a un millonario le dan $1, ambos podemos comprar la misma cosa, supongamos una torta, pero la satisfacción que nos va a dar comer esa misma cosa va a ser distinta. Entonces, eso es algo que tiene que ver con la utilidad marginal decreciente, en realidad. Eh, la utilidad de una unidad monetaria para un pobre es mucho más alta que la utilidad marginal de una unidad monetaria para una persona rica. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, la economía principalmente se va a ocupar de los resultados generales de la economía y no de las particularidades de las personas. O sea, no me importa si una persona en particular le gusta más la anchoveta o atún. Lo que va a importar es en agregado a la economía, ¿qué más le importa? Esto es lo mismo que les dije hace un momento. Los motivos de la acción colectiva son de una creciente importancia para los economistas, ¿no? No nos importa mucho la acción individual, sino la acción colectiva, cómo se comporta la sociedad en conjunto. Vayamos a Higgs. Higgs, seguro lo han escuchado un montón de veces, con la demanda higksiana. ¿Qué más? Hay un montón de aportes de Higgs. Quizás uno de sus mayores aportes es eh, haber escrito el modelo ISLM. No sé si ustedes recuerdan.
ISLM es un texto que, bueno, ISLM es un modelo que fue explicado por Keynes, pero Keynes nunca tuvo tiempo para llevarlo a un modelo matemático. Higgs y uno de sus compañeros agarraron la idea general de Keynes, lo llevaron a un modelo matemático, y ese modelo matemático hasta hoy lo conocemos como la ISLM, que en macroeconomía lo han estudiado seguro a profundidad. Entonces, por eso se le recuerda un montón, y también por la demanda higksiana que ven en microeconomía. Ok, veamos. Es un neoclásico, reelabora la exposición general de Warras y le incluye algunas condiciones a ese modelito. Eso no es muy importante. Su contribución más importante fue el modelo Higgs, Hansen y ISLM, que hoy le conocemos simplemente con ISLM, que formalizó la teoría de Keynes. Higgs tiene un texto que se llama Mr. Keynes y los neoclásicos, o los clásicos, no me recuerdo. Es un texto chiquito, pero donde él discute si lo que decía Keynes tenía sustento teórico. Y para mostrar que tenía sustento teórico o no, él formula un modelo más complejo. Entonces, formula el modelo de Keynes, formula un modelo más complejo para decir que el modelo de Keynes era un modelo deficiente. Sin embargo, con el tiempo, el modelo que él agarra de Keynes se hace más famoso que el que él plantea. Ok, antes de morir, Higgs criticó su propio modelo en un artículo publicado en el 80, afirmando que había omitido algunos componentes cruciales de las discusiones de Keynes, especialmente relacionadas a la incertidumbre. Keynes fue uno de los primeros que dijo de que, que el corto plazo es lo más importante. Hasta hoy en día, todos nos dicen que hay que cuidar el largo plazo, ¿no? No hay que hipotecar nuestro futuro porque el largo plazo es más importante, ¿no? Sí, tiene sentido, pero Keynes decía, por ejemplo, que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, ¿para qué queremos asegurar el futuro si vamos a morir antes de llegar al futuro? Entonces, lo que hay que hacer es asegurar el presente, asegurar el corto plazo. Gran parte de la crítica de Higgs era eso, ¿no? Que Higgs quería priorizar el corto plazo. Pero bueno, hacia el final de su vida se da cuenta que Keynes tenía razón, ¿no? Que por ejemplo, en la depresión de 1930, si no hubiéramos hecho caso a Keynes, hubiéramos esperado que la economía se reactive solita. Y la reactivación hubiera demorado 15, 20 años, porque la Gran Depresión fue gigante. Pero, gracias a que Keynes dijo que el corto plazo es más importante, la recuperación fue rápida. Evidentemente ayudó que luego vino una guerra mundial y que las guerras siempre generan demanda y por tanto la reactivación fue más rápida. Pero sin Keynes hubiera sido más trágico la situación de los pobres en Estados Unidos en ese momento. Y muchos de ellos, evidentemente, sin las políticas keynesianas en ese momento, hubieran muerto y no hubieran tenido futuro, ¿no? Entonces, Higgs de eso recién se da cuenta antes de morir. El libro que vamos a ver es Value and Capital, que fue publicado en el 39. Se considera una exposición clásica a la teoría microeconómica. También es un libro de texto que se utiliza en algunas partes del mundo, donde se ordena también bastante bien, en realidad, los conceptos económicos. Lamentablemente, no es muy extendido su uso como libro de texto, pero yo diría, al menos a mi entender, que si yo tendría que estudiar economía con el libro de Higgs o con el libro de Marshall, creo que el de Higgs está mejor ordenado y es más entendible, pero bueno, a eso influyen un montón de cosas, ¿no?
quizás Higgs no era tan conocido y por su libro no fue muy utilizado. Los aportes del libro son los siguientes: la extensión de la teoría del consumidor para el equilibrio individual y de mercado en cuanto a los bienes demandados con el uso explícito de las unidades ordinales para los individuos. Eso lo voy a explicar en un rato, pero básicamente, en resumen, nos dice que la utilidad ya no va a ser cardinal, sino la utilidad va a ser ordinal. La utilidad cardinal se refiere a que nosotros le damos un numerito para decir cuánta utilidad tenemos. Por ejemplo, yo puedo decir que tomar una gaseosa me da 5 utiles. Tomar un vino me da 10 utiles. Salir a pasear me da 9 utiles. A eso se refiere con utilidad cardinal. Se le asigna una magnitud a cualquier evento o a cualquier consumo. La utilidad ordinal más bien me dice de que ese numerito no me dice nada. Lo único que puedo rescatar de su numerito es el orden. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí. La utilidad de tomar gaseosa es igual a 5 utiles. La utilidad de tomar vino es 10 utiles. Según la utilidad cardinal, a mí me estaría diciendo que el vino me da el doble de satisfacción o de utilidad que la gaseosa. Eso sería si yo considero que la utilidad es cardinal. Pero Higgs va a decir que eso está mal. Sino de que lo único que yo puedo decir es que el vino es preferido o preferible a la gaseosa. Sí, el vino me da más utilidad que la gaseosa, pero yo no puedo decir que me da el doble. Es decir, solamente importa el orden, por eso es ordinal, y no importa la magnitud. A eso se refiere que ya no es utilidad cardinal, sino es ordinal. Solamente el orden importa. Luego me dice, el análisis de dos bienes en cuanto a los efectos de un cambio de precios, su extensión matemática a cualquier número de bienes sin pérdida de finalidad. Cuando cambian los precios, cambian dos cosas, ¿no? Cambia el precio y por un lado cambian los precios relativos y por otro lado cambia la riqueza real. ¿Por qué? Si yo tengo dos bienes, no sé, panes y tortas, si el precio de las tortas aumenta, por tanto, los panes se hacen más baratos relativamente, ¿no? El precio del pan no ha cambiado, pero relativamente comparándola con las tortas es más barato. Por tanto, voy a preferir comprar más panes que las que compraba antes, ¿no? A eso se refiere que los precios relativos cambien. Y la riqueza real cambia, ¿por qué? Porque yo puedo tener una riqueza de 1000 soles, digamos, y con 1000 soles yo podía comprar, no sé, si el precio de la torta estaba 10 soles, podía comprar 100 tortas. Pero si el precio aumenta a 20 soles, ahora solamente puedo comprar 50. Es decir, mi riqueza en términos de los bienes disminuye. Entonces, esos son los efectos que ocasiona un aumento o un cambio de precios. Por un lado, cambian los precios relativos y por ende voy a sustituir bienes y por otro, la riqueza real cambia y por tanto me voy a volver más pobre si el precio sube o me voy a volver más rico si el precio baja. Por otro lado, dice resultados paralelos para la teoría de producción. Todo lo que va a explicar Higgs en el caso de la teoría del consumidor es similar para estudiar la teoría de la firma, la teoría de la producción, ¿no? Ustedes han dado cuenta que en micro 1, intro a la micro,
todo lo que aprenden en teoría del consumidor luego les sirve para entender muy rápido la teoría de la producción, ¿no? Y bueno, al final va a plantear una teoría más general de equilibrio, una teoría de equilibrio general, no vamos a verlo en realidad, que no nos importa mucho. Okay, acá nos dice Higgs y la limpieza de la teoría neoclásica. Ok, la utilidad ha sido utilizada por los economistas desde mucho antes. Uno de los primeros en utilizar la utilidad fue Bentham, por la utilidad bentamita, ¿no? Ustedes dijimos que la utilidad bentamita era simplemente que la utilidad es la suma, la utilidad social es la suma de la utilidad de cada una de las personas, ¿no? Nada más. Y la pregunta siempre ha sido, ¿cómo medir la utilidad? ¿No? Y yo me pregunto, sí, yo estoy tomando gaseosa ahorita y me da utilidad, pero ¿hay una forma de medirlo? Mm, no sé, el peso se puede medir, la distancia se puede medir, la temperatura se puede medir, la luz se puede medir, pero la satisfacción no se puede medir. Sin embargo, en algún momento de la economía hubo esta pretensión de que sí se podía medir, o que al menos en un futuro se iba a poder encontrar algún método científico que nos ayude a medir la utilidad. No, hasta hoy en día hay gente que todavía sigue intentando, por ejemplo, haciendo radiografías de cerebros para ver cuánto se activa el cerebro al consumir ciertos bienes, pero es algo todavía un poco lejano, ¿no? Y a mi entender difícil, porque eh, que yo tome una gaseosa ahorita no me va a dar la misma utilidad que lo tome en la noche, ¿no? Porque las condiciones son distintas, no sé, es discutible. Entonces, hubo un momento en que los economistas empezaron a pensar en que la utilidad podría ser cardinal, como les dije, ¿no? La utilidad de consumir un pan es 5 utiles, ¿no? Así le decían. Y bueno, esto eh, tiene problemas, pero por todos lados. El problema principal es cómo medirlo, ¿no? Cómo saber cuántos utiles. Eh, y lo interesante de esto es que trajo un montón de problemas políticos. Leamos por qué. Si la utilidad del consumidor se puede medir con precisión, con utiles, por ejemplo, entonces la pérdida de utilidad también se puede medir. Por lo tanto, se puede medir el impacto social de la redistribución del ingreso o la riqueza, ¿no? Entonces, si yo sé cuánto es la utilidad de consumir pan de un rico y la utilidad de consumir pan de un pobre, digamos de un pobre es 7 útiles, entonces, como los puedo medir exactamente, está totalmente justificado de que yo le quite un pan a rico para dárselo al pobre, ¿no? Porque socialmente es más eficiente, ¿no? Si yo hago la suma de utilidades, la utilidad social, y si yo le doy un pan al rico, sería así, un pan de rico más 0 panes al pobre, sería igual a 5. Pero si en lugar de que le quito el pan al rico y le doy el pan al pobre, tendría 7. Entonces, socialmente es más eficiente quitarle a rico un pan y dárselo al pobre. Entonces, eso es un problema que para muchos políticos y gente de clase alta en ese momento les preocupó. Si aceptamos este principio, eh, entonces para mejorar la situación de un país hay que quitarle ingresos y riqueza a los ricos y dárselo a los pobres. Y esta teoría empezó como a circular por la sociedad y muchos estaban convencidos de que sí, era cierto, entonces hay que hacerlo. Sin embargo, como esto afectaría a los más ricos,
hubo un montón de gente que se opuso y que dijo que esa teoría estaba mal. Sobre todo porque supuestamente esto va en contra de las bases del capitalismo, ¿no? Las bases del capitalismo nos dicen de que debe haber incentivos para que las personas acumulen más, y por tanto ese es el espíritu del capitalismo, ¿no? Acumular más. Pero si yo acumulo más, es más probable que me quiten lo que he acumulado para dárselo a los pobres. Entonces ya no voy a querer acumular. Entonces se va al tacho el capitalismo. Por eso es que esa teoría podría usarse para atacar la jerarquía existente del capitalismo, y la teoría se utilizó precisamente para tales propósitos. Entonces, hubo un grupo de socialistas que se apropiaron de esa teoría para defender la redistribución de la riqueza. Esto ayudó a la creación de algunos grupos políticos, como la Segunda Internacional, que seguro hasta ahora escuchan, que es de un grupo de partidos o de grupos políticos que se reúnen para discutir los lineamientos del socialismo del mundo, ¿no? Impulsa en gran parte la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Estas revoluciones buscaban la redistribución, básicamente porque se entendía de que la utilidad eh, era medible. Es interesante, ¿no? Que esta idea de utilidad cardinal pudo haber afectado tanto y haya tenido efectos tan fuertes en la vida real como revoluciones y creación de partidos políticos en varias partes del mundo. Entonces, los marginalistas se dieron cuenta de que esta idea iba en contra de ellos mismos, porque los marginalistas defienden el capitalismo, pero su teoría termina yendo en contra del capitalismo. Entonces, revisaron esta cardinalidad y la convirtieron en ordinalidad. Y como les dije hace un rato, la ordinalidad simplemente me dice que hay cosas más preferidas que otras. No necesariamente que las cosas son el doble o el triple que las demás. Y además, como esto no puede ser medible, entonces yo no sé con exactitud cuál es la utilidad de consumir pan de rico, ni cuál es la utilidad de consumir pan del pobre. Entonces, hacer la redistribución no necesariamente me garantiza que haya mejor bienestar social. Okay. Luego viene el capítulo de utilidad y preferencias. Ok, entonces, para pasar de esa utilidad cardinal a la ordinal, el libro de Value and Capital traza algunos lineamientos para ese cambio. Okay. Nos recuerda la apropiación de Pareto del concepto de Edward de suficiencias de utilidad y curvas de indiferencia bidimensionales que permiten un análisis elegante de la elección del consumidor sobre la base de un conjunto bastante riguroso de supuestos sobre la divisibilidad, continuidad y convexidad infinitas. ¿Qué me dice esto? Según avances anteriores a Higgs, nosotros habíamos planteado, o otros como Pareto y Edward, habían planteado de que existen curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia tiene esta forma, usualmente. En este eje pongo al bien x1, a este bien al x2. Y esta curva de indiferencia me está diciendo que hay una utilidad fija en todos los puntos de esa curva. Es decir, si yo consumo una canasta A conformada por una cantidad del bien x1 A minúscula x1 y una cantidad AX2 acá, consumir esas cantidades de bienes me va a dar una utilidad U0. Pero por alguna razón puede suceder que no puede acceder a toda la cantidad de AX2 y esté en el punto B. Si yo quiero consumir BX2, que es menor a X2, y quiero seguir teniendo la misma utilidad, me tienen que compensar dándome más cantidad del bien X1. De ese modo,
todas las canastas o combinaciones de bienes X1 y X2 que están sobre la curva de indiferencia me dan la misma utilidad. Y resulta que esta curva de indiferencia no está sola, sino hay un mapa de curvas de indiferencia. Si esa curva de indiferencia está asociada a una utilidad U0, seguro va a haber una curva de indiferencia muy pegada que va a ser U1. Y así, mientras la curva se aleja del eje, mayor utilidad estoy accediendo, ¿no? Mientras más me acerco al eje 0, 0, menos utilidad estoy accediendo. Y lo que tiene supuesto detrás de esta curva de indiferencia es que los bienes X1 y X2 son divisibles en cualquier proporción. Es decir, si a mí me dan una taza de café, yo puedo consumir un cuarto de la taza de café, un octavo, un 16avo, ¿no? No es un supuesto realista, porque, por ejemplo, yo no puedo consumir un cuarto de automóvil, pero eso es uno de los supuestos que está detrás de esta teoría, que todo bien puede ser divisible por cualquier cantidad. Continuidad me está diciendo porque no puede haber huecos en esta curva de indiferencia. Si hay huecos, yo no podría comparar a esta canasta C que estoy poniendo ahí. Si ninguna curva de indiferencia pasa por ese punto C, yo no puedo decir si ese C da más utilidad que el A o que el B. No, porque no pasa ninguna curva de indiferencia. Por tanto, la continuidad me está diciendo que puedo comparar cualquier combinación de bienes. Y la convexidad infinita me está diciendo básicamente que la curva de indiferencia tiene esa forma de pendiente negativa y con tasa marginal de sustitución variable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos lo siguiente. Si yo estoy en este punto C, acá voy a poner bien X y acá bien Y. Supongamos, ya. Si yo estoy en el punto C y me quitan una unidad del bien X. Como me quitan una unidad del bien X, para compensar, yo voy a pedir que me resarzan con esta cantidad roja, que es este tramo rojo, del bien Y. Pero resulta que si estoy en el punto D, si a mí me quitan una unidad del bien X, yo voy a pedir que me resarzan con esta cantidad adicional de Y. Y eso, si se dan cuenta, este tramo rojo que está en C y este tramo rojo que está en D son de distintas magnitudes. En C es más chiquita y en D es más grande. ¿Y eso por qué sucede? Por lo siguiente. Cuando estoy en el punto C, tengo un montón de bien X. Acá X1 voy a poner. Como tengo un montón de X, no me importa mucho que me quiten una unidad. Como tengo por montones, que me quiten una unidad no me importa. Entonces pido que me repongan un poquito del otro bien. No me importa que me quiten. Pero si tengo muy poco del bien X, que me quiten una unidad del bien X me hace mucho daño. Y por tanto, pido una compensación más grande en términos del bien Y. Y tiene sentido, ¿no? Cuando soy muy rico en el bien C, porque tengo un montón de X, soy muy rico, que me quiten algo no me da casi nada de, no me importa mucho, ¿no? Entonces ya compénsame con algo, ¿no? No me importa. Pero si soy pobre y estoy en el punto D, tengo muy poco del bien X, entonces que me quiten, no sé, un plato de alimento es para mí trágico y por eso pido que me compensen con una mayor cantidad del otro bien. A eso se refiere la convexidad infinita. Infinita porque estas curvas nunca van a chocar, esa curva verde nunca va a chocar con los ejes, ni con el eje horizontal ni con el vertical. Entonces, con esos supuestos, se crea un mapa
de números infinitos de curvas de indiferencia, todas con esa forma que es convexa al origen. A ver, esto me importa mucho. Ok, y esto está lo que les decía. La ordinalidad sustituye la cardinalidad. No importa el número en sí de la utilidad, sino importa si el orden, nada más. Okay. Una vez depurado esto, una vez cambiado la cardinalidad por ordinalidad, resulta que el estudio económico se hace mucho más fácil y mucho más intuitivo. Esta utilidad marginal reductora o decreciente, que luego se le va a llamar decreciente, utilidad marginal decreciente, es básicamente eso lo que les dije. Que cada unidad adicional me está dando menor satisfacción. Acá me está diciendo las ventajas políticas, son claras, ¿no? Ya dijimos que ahora que estamos diciendo que no puedo medir exactamente la utilidad, entonces no hay forma de comprobar de que una redistribución de riqueza genera mayor bienestar social. Tampoco puedo comprobar lo opuesto, pero estoy entrampado ahí. Entonces, como no puedo comprobar, simplemente no me voy a atrever a hacer una redistribución, porque no sé si si favorece a la sociedad o si empeora a la sociedad. Okay. Esto no es tan importante. Ok. Entonces, en base a esta teoría nueva, Higgs va a ampliar el concepto de mercancía. Va a decir, una colección de cosas físicas siempre puede tratarse como si fueran divisibles en unidades de una sola mercancía, siempre que se pueda suponer que sus precios relativos no cambian en el problema particular en cuestión. Siempre que se asume que los precios de otros bienes de consumo están dados, puede agruparse de un solo producto, dinero o poder adquisitivo en general. De manera similar, en otras aplicaciones, si se deben descuidar los cambios en los salarios relativos, es bastante legítimo asumir que todos los trabajos es homogéneo. Entonces, el concepto de mercancía que nosotros teníamos era cualquier bien, ¿no? Cualquier bien que inicialmente tenía un valor de uso, era útil, y que luego se le podía asignar un valor de cambio. Pero ahora vamos a entender a mercancía como las cosas que, además de lo que hemos dicho, pueden ser divisibles entre cualquier cantidad. Y ustedes dicen, pero los automóviles no se pueden dividir, las casas no se pueden dividir así nomás. Sí, pero Higgs va a decir que hay una forma, que es transformándolo en dinero. Eso no es un cambio sustancial, pero básicamente está diciendo que las mercancías tienen que tener un reflejo monetario, si no, no son mercancías. Y para que se puedan reflejar las mercancías en dinero, para que sean bien reflejadas, justamente reflejadas, los precios tienen que estar bien definidos en la economía, ¿no? Por ejemplo, si el precio de la gasolina está artificialmente dado, o el precio de los metales está artificialmente dado y no es su precio real, evidentemente yo no puedo decir que mi auto vale tantas unidades de metales, ¿no? Porque está mal contabilizada, no es eficiente ese reflejo. Y si yo no puedo reflejarlo en metales, no puedo reflejarlo en dinero. Y si lo reflejo en dinero, va a ser un reflejo no exacto, ¿no? Por tanto, me está diciendo de que los precios en la economía tienen que reflejar verdaderamente el valor de las cosas. Esto de demanda del mercado no lo voy a tocar porque ya ustedes lo han visto.
ya lo han visto en clase, creo, y también en micro. El caso del bien Giffen es una de las cosas interesantes, porque el bien Giffen es aquel bien que cuando su precio aumenta, la cantidad de ese bien aumenta. Es contraintuitivo, ¿no? Usualmente decimos que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada y consumida de ese bien disminuye. Pero los bienes Giffen son totalmente opuestos. Higgs va a narrar algunos ejemplos. Algunos ejemplos que yo les puedo dar adicional son, por ejemplo, las obras de arte. Las obras de arte son bienes que cuando más aumenta su precio, la gente más los valora y hay más gente que quiere comprarlos, ¿no? Si hay una obra que tiene un precio de 20 soles, 30 soles de un autor desconocido, nadie lo va a querer comprar. Pero si hay una obra de Picasso que en teoría es uno de los más escasos del mercado eh, y aumenta de precio, todos van a decir, oye, pero yo quiero ser el dueño, y van a aumentar de precio. Otro ejemplo más raro son el precio de las papas, pero en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial resulta que los precios de todos los bienes aumentaron. El precio de todos los bienes aumentaron un montón. Entre ellos, el precio de la papa, del arroz, de todo aumentó. Pero, peculiarmente, el de la papa aumentó menos que los demás. ¿Por qué? Porque había eh, un buen abastecimiento de papa de algunos países. Entonces, como el precio de la papa aumenta, pero aumenta en menor magnitud que los demás, relativamente se hace más barato que los demás bienes. Y por tanto, la gente empieza a consumir más papa en lugar de otros bienes como pan o como camotes. Es un caso particular que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y este es un caso quizás más actual que tiene que ver ya con un mercado de bienes de lujo que son como que son obras de arte, algunas de ellas, ¿no? Esto de complementariedad no vamos a utilizarlo. Preguntas, chicos. Tengo que activar su control. Denme unos minutos. Pueden estar repasando, chicos. Ahorita voy a programar el control. Hay un par de errores que en las respuestas tengo que corregirlos.
Ok, chicos, ya está. En un minuto empieza, voy a estar conectado por si tienen dudas sobre las preguntas, si no son claras. Me preguntan por el chat. Así que en un minuto empieza el control. Bueno, las notas van a tener hoy en la noche, no se preocupen. Vamos a corregir rápido. Suerte.
¿Qué tal, chicos? Ok, ya nos vemos la siguiente semana. Sus notas van a estar hoy día más tarde, así que no se preocupen. Igual lo voy a subir a Payday. Cuídense, chicos. Creo que... no se olviden que la siguiente clase Buenas también noches. hay dos lecturas, así que chequean.